Existen varios errores con respecto al tema de la jubilación. El primero de ellos es simplemente no planificar, es decir, no programarse para esta etapa en la cual ya no vamos a tener ingresos y tenemos que vivir de nuestros ahorros. Entonces, no planificar, no hacer nada al respecto es uno de los errores. Otro de los errores es confundir mis finanzas personales con mi negocio, sobre todo para aquellos que son empresarios y dueños de su propio negocio, están acostumbrados a reinvertir todo el tiempo en su propio negocio y no separar un poco para sí mismos. El riesgo ahí es que de repente el negocio quiebre y todo lo teníamos invertido ahí. Otros dos errores comunes son ser demasiado conservador, es decir, al ser muy conservador no vamos a poder obtener el rendimiento que necesitaríamos para que nuestro dinero crezca por encima de la inflación, que es el objeto. O ser demasiado audaz o agresivo en mis inversiones. Especular e invertir en instrumentos de muy alto riesgo que pueden hacer que todo lo que hayamos invertido se pierda. Esos son algunos de los errores comunes con el tema de la jubilación. Y uno que obviamente es muy lamentable es empezar muy tarde. Con respecto al tema del ahorro y acumular dinero a largo plazo, cuanto antes empecemos, mejor. El tiempo debería jugar a nuestro favor. Es preferible diversificar, no apostar a un solo instrumento. Por más que yo tenga un sistema de pensiones, llámese AFP o cualquier otro, siempre hay el riesgo que algo le pueda pasar, ya sea, por ejemplo, que el país entró en crisis, hay una hiperinflación, o cambiaron las reglas de juego y las AFP desaparecen, en fin. Yo creo que confiar plenamente, 100% en un instrumento de pensiones que no depende de nosotros, es algo que deberíamos tomarlo con mucha cautela. Mi recomendación es tener un plan complementario que nos ayude a cubrir de repente algún déficit que pudiera presentarse con el plan de pensiones que ya tenemos. La jubilación va a ser posiblemente el periodo más largo de vacaciones que tengamos en nuestra vida. Es muy importante prepararse para ello y es muy importante poder determinar las cantidades y los montos de dinero que vamos a necesitar en el tiempo. Uno de los errores que mucha gente comete es no calcular la inflación, no tomarlo en cuenta. Si hoy día pienso que me podría jubilar, digamos, con $40.000 al año, dentro de 20 años, esos $40.000 a valor, digamos, asumiendo una inflación estándar, es posible que me compren la mitad de lo que hoy día me compraban $40.000. Entonces es necesario considerar la inflación al momento de calcular cuánto es lo que voy a necesitar en términos del fondo. Otros valores a tomar en cuenta, otras variables son cuántos años faltan hasta que yo necesite una renta, ¿sí? ¿Cuántos años me faltan para empezar mi jubilación? ¿Cuántos años voy a aportar? ¿Por cuántos años quisiera que esa renta esté garantizada? ¿5, 10, 15, 20 años? Otra pregunta importante es ¿qué tipo de rentabilidad espero yo obtener en el tiempo mientras que mi dinero va creciendo? Todos estos valores tienen que ser incorporados en un cálculo para poder determinar, en primer lugar, cuánto es el fondo que voy a necesitar para jubilarme, y en segundo lugar, cuánto dinero tengo que aportar para llegar a ese fondo. De repente ese fondo lo va a cubrir de dos maneras, con un esquema que ya tenga funcionando tipo AFP y con un esquema paralelo privado que voy a tener que armar por mi cuenta. El tener una cifra, el saber a dónde queremos llegar es el primer punto de partida para poder alcanzar ese objetivo. Actualmente existen en el mercado internacional y en muchos mercados domésticos instrumentos que permiten de alguna manera emular la función de una administradora de fondo de pensiones. Y estos son, en la mayoría de los casos, los fondos mutuos. Los fondos mutuos permiten invertir de manera diversificada a través de expertos, analistas que están evaluando oportunidades de inversión, ya sea a nivel doméstico o a nivel internacional, y nos dan un potencial de rendimiento atractivo, costos bastante manejables, y son productos que ofrecen por lo general mucha liquidez, es decir, que permiten que podamos comprar o venderlos con mucha rapidez. En conclusión, en el mercado existen instrumentos que pueden permitir que nosotros hagamos un plan sistemático de ahorro a largo plazo
para crear el fondo que nos puede ayudar a complementar nuestra jubilación. Una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. Es decir, si yo quiero obtener mayor rentabilidad por mis inversiones, debo estar dispuesto a asumir mayor riesgo. Y viceversa, si no me gusta el riesgo, debo de conformarme con una menor rentabilidad. Sin embargo, todos queremos rentabilidad, nadie quiere riesgo. ¿Cómo podemos cómo podemos solucionar esta situación que parece complicada? Lo vamos a ver luego. Existen dos estrategias para reducir el riesgo sin afectar significativamente la rentabilidad. Estas dos estrategias son, número uno, diversificar, es decir, apostar en diferentes regiones, en diferentes instrumentos, en diferentes monedas, en diferentes países, diferentes compañías, etc. Al diversificar, logras que si una de ellas tiene un mal rendimiento, no te va a afectar a todo, ¿no? El viejo adagio de no poner todos los huevos en una canasta. Entonces, diversificar reduce el riesgo. La otra estrategia es alargar el plazo de la inversión. Mientras más largo es el plazo de tu inversión, cualquier caída de corto plazo es muy probable que sea compensada en el tiempo. Si estamos pensando en un plan de jubilación, que puede ser para muchos un plan a 10, 15, 20 o 30 años, vale la pena asumir mayor riesgo, es decir, con fondos de mayor rentabilidad potencial, que también pueden tener mayor volatilidad, pero esta volatilidad o este riesgo va a ser neutralizado en el tiempo. La probabilidad de que si invertimos de manera diversificada en fondos y lo hagamos de manera regular, la probabilidad de que perdamos dinero en plazos largos es extremadamente remota. En plazos cortos sí puede pasar, pero en plazos largos no. Entonces, conjugando estas dos estrategias, diversificar e invertir a plazos largos, estamos reduciendo significativamente el riesgo en nuestras inversiones.